¿Qué pasa si te conté, tu historia real no es la escrita en los libros de historia? Piénselo, libros de texto de la escuela, viejas leyendas, historias transmitidas por generaciones, todo señalando una verdad simple, que nuestras raíces comenzaron en un solo lugar, formadas por una civilización. Pero el ADN ha destrozado esa ilusión. Sí. La ciencia ha retirado la cortina que nos ha cegado durante miles de años. El linaje que pensamos que era nuestro. Resulta que se conecta en algún lugar completamente inesperado, los héroes que reclamamos con orgullo. ¿Es posible que su sangre ni siquiera corra en nuestras venas, y los que siempre vimos como los otros? Una parte de ellos está viva dentro de nosotros. Imagine esto, nuestra verdadera historia no está vinculada a una sola cultura, una sola tribu o un solo idioma, es una saga que se extiende por océanos, montañas, innumerables migraciones. Guerras y cuentos de supervivencia que abarca miles de años. Los informes de ADN revelan que los bloqueados en nuestra sangre son historias, guerras y hambrunas, amor y traición. Historias que ningún libro escribió, pero cada celda recuerda. ¿Crees que tu ascendencia está clara? Piense de nuevo. ¿Qué pasa si te digo, las personas que una vez llamaste extranjeros comparten la misma sangre que tú? ¿Qué pasaría si te lo dijera, tu ADN lleva la huella de una civilización eliminada del mapa del mundo? Esto no es solo la ciencia, es un terremoto de identidad. El colapso de los mitos, el colapso de cada narrativa y una verdad tan impactante que podría reescribir su árbol genealógico. Y esto, es solo el comienzo. Porque en el próximo segmento, aprenderás un secreto tan grande que sacudirá la base de lo que crees sobre quién eres. Y cuando escuchas esto, incluso podrías dudar de tu propio nombre. Quédate conmigo, porque la verdadera historia está a punto de comenzar. ¿Pensaste que el misterio no podía profundizar? Piense de nuevo. Porque la primera pista, la primera grieta en nuestra identidad, proviene de un mundo demasiado pequeño para que la vista vea. El universo microscópico de ADN tiene una verdad impactante que decir. Nuestras raíces no están donde pensamos que estaban. Durante décadas, History Books nos contó una historia ordenada, que nuestro linaje comenzó en una tierra específica, conformada por una cultura gloriosa. Pero cuando los genetistas rastrearon los haplogrupos más antiguos, los marcadores transmitidos de generación en generación, encontraron algo asombroso. ¿El punto de origen de esta línea de sangre? A miles de kilómetros del lugar al que llamamos con orgullo hogar. Deja que ese se hunda, cada ritual que creciste creyendo que te conectó con tus antepasados, puede no pertenecer a tus antepasados en absoluto. Tome esas ceremonias antiguas, los festivales tradicionales, la comida que pensaste llevaba el espíritu de tu gente. En comparación con los primeros datos genéticos, la coincidencia no existe. Estos hilos culturales se tejieron mucho más tarde, en capas sobre una base construida por una gente completamente diferente. Imagina los rostros de tus antepasados en tu mente. Ahora, imagínelos, reemplazado por extraños que vivían en otro continente, en una tierra donde su idioma nunca existió. Así de atrás va esta verdad. Y aquí es donde se vuelve aún más inquietante, estos antepasados antiguos no solo vivieron lejos, vivieron en un mundo que ya no existe. Un mundo tragado por el tiempo, dejando solo fragmentos de cerámica y el código en su sangre. Pero esto es solo el comienzo. Porque si nuestras raíces ya están tan lejos de la historia, creíamos. ¿Qué sucede cuando seguimos el rastro de esa sangre en los próximos 10.000 años? No se quedaron en un solo lugar. Algo los obligó a moverse. Hace miles de años, mucho antes de que nacieran los reinos y se dibujaran mapas, una ola oculta comenzó a ondularse por el mundo antiguo. Una ola de personas que acorta con ellas no solo herramientas o lenguaje, sino también la sangre que fluye en usted hoy. ¿Por qué se mudaron? Caos climático, una tierra moribunda, o el hambre de supervivencia.
La ciencia nos da pistas, las capas de suelo revelan cicatrices de hambruna, y el antiguo ADN enterrado en esqueletos aparece repentinamente en regiones miles de kilómetros de distancia. Como huellas a través del tiempo. Visualice esto, un mapa brillante del mundo, flechas que atraviesan los desiertos, saltando sobre ríos, cortando las montañas. Esta no fue una caminata aleatoria, fue la primera gran migración. Y cada paso que dieron reescribieron el futuro genético de la humanidad. Pero aquí está el giro. No viajaron con las manos vacías. Junto con la sangre, transportaban fragmentos de su cultura, poterio grabado con símbolos extraños, idiomas que susurraban en valles. Estos fragmentos surgen hoy en lugares que nunca deberían haberse conocido. Y luego viene el sorpresa. Durante siglos, creíamos que ciertas personas eran extranjeros, extraños, incluso enemigos. Pero el sendero de ADN cuenta otra historia. Los que pensamos que eran extraños, siempre fueron parte de nosotros. ¿Esa tribu guerrera? ¿Ese imperio perdido? Su línea de sangre no murió. Se fusionó con el nuestro, que se encuentra en nuestras venas, dando forma a quienes somos. Este es el primer giro importante. El límite entre ellos y nosotros nunca fue real. Siempre fue una historia, una sangre. Pero espera, porque si esta revelación te sacudió, la siguiente romperá cada idea que tengas sobre tu identidad. Quédate conmigo, el próximo secreto no solo cambia tu pasado, lo destruye. Construyeron imperios. Tallaron ciudades en piedra. Escribieron leyes que una vez gobernaron el mundo. Y luego, desaparecieron. Civilizaciones enteras, basadas en la faz de la tierra. Pero, ¿y si te lo dijera, nunca realmente murieron? Esos reinos que los libros de texto llaman extinto, esas tribus que desaparecieron sin rastro. Sus ciudades pueden ser ruinas, sus idiomas olvidados, pero su sangre, todavía late dentro de ti. Esto no es poesía, es ciencia. Cuando los genetistas decodificaron el ADN antiguo, esperaban brechas. Lo que encontraron fue una continuidad impactante. Los haplogrupos que deberían haber terminado con la caída de un imperio sobrevivieron en silencio a través de innumerables generaciones. Imagine esto, el valle del Indo se desmorona, Mesopotamia burns, las ciudades de Anatolia se desvanecen en polvo, sin embargo, las mismas firmas genéticas aparecen en las poblaciones modernas miles de años después. Es como las civilizaciones fantasmas que se esconden a la vista, su legado no escrito en piedras, sino encriptados en sus cromosomas. Y aquí está el golpe emocional, mientras las culturas lucharon por las guerras, dibujaron fronteras y reclamaron pureza, la naturaleza estaba escribiendo su propia historia, una de supervivencia, fusión y persistencia. Cada invasión, cada migración no borró a las personas, la humanidad recableada, capa por capa. Entonces, cuando te miras en el espejo, no solo te ves a ti mismo. Ves ecos de reyes y agricultores, soldados y narradores que vivían en mundos desde hace mucho tiempo. Las civilizaciones pensaron muertas, viven en tu ADN. Pero espera, porque esta sigue siendo la calma antes de la tormenta. Si los reinos perdidos viven dentro de nosotros, ¿qué sucede cuando dos enemigos jurados resultan compartir la misma sangre? La próxima revelación no solo desafía la historia, la voltea al revés. La historia nos dijo a quién odiar. Dibujó las fronteras, las identidades talladas y susurró, no son como tú. Pero el ADN cuenta una historia diferente. ¿Qué pasa si tu mayor enemigo comparte la misma sangre que tú? Durante siglos, los reinos rivales lucharon por las guerras empapadas en la sangre. Los imperios aumentaron en la propaganda, puro, honor, superioridad. Y, sin embargo, cuando los científicos mapearon los genomas de estas llamadas diferentes personas, los datos explotaron como una bomba. La superposición era innegable. Marcadores genéticos enteros, idénticos. Imagine dos banderas volando en los extremos opuestos de un campo de batalla.
Ahora imagine a esos soldados, enemigos absorbidos, mirando a la misma bisabuela hace 1000 años. La paradoja es brutal, las culturas divididas, las historias retorcidas, pero la biología escribió un guión de unidad todo el tiempo. Tome una rivalidad famosa. En los libros de historia, son opuestos, religiones diferentes, diferentes mundos. Pero el genoma dice lo contrario. No eran enemigos. Eran hermanos que olvidaron su sangre. Y este no es solo un caso. Se repite en los continentes. Anatolia al Indo, los guerreros de la estepa a los comerciantes mediterráneos, cuanto más profundo cavamos, más fuerte grita la verdad, las fronteras de la humanidad son ilusiones, pintadas en mapas, no en el ADN. Aquí viene el giro mayor número 2. La segunda mitad de su ascendencia, la enterrada bajo los siglos de guerra y orgullo, no es lo que piensas. El enemigo que lucharon tus antepasados pueden ser la familia que nunca supiste que tenías. Entonces, cuando trazas tu linaje, pregúntate, ¿eres un hijo de tu cultura, o un mosaico de cada tribu que alguna vez caminó por esta tierra? Espera, porque el próximo segmento lleva esto aún más lejos. Cuando los ejércitos caen y los reyes desaparecen, ¿qué sobrevive? El idioma se desvanece. Las ciudades arden. Pero la sangre encuentra un camino. Y tu ADN ha escrito su historia en silencio. ¿Listo para el giro que nadie te lo dijo? Los idiomas mueren. Los guiones se convierten en polvo. ¿Pero tu sangre? Recuerda todo. La historia nos dice que las civilizaciones desaparecen cuando sus palabras desaparecen. Pero la genética no está de acuerdo. Cuando los arqueólogos encuentran guiones olvidados, también encuentran algo más, el ADN que lo sobrevivió a todos. El lenguaje cae como una torre rota, pero los mismos haplogrupos siguen susurrando sus secretos en milenios. Imagine tribus que una vez habló palabras que no tienen traducción hoy. Sus canciones se han ido, se perdieron sus alfabetos, pero sus pulsos de línea de sangre dentro de ti, descuidadas, ininterrumpidas. Ese es el poder de la genética, mantiene viva la historia cuando la cultura colapsa. Y aquí está el giro cultural, muchas de las tradiciones populares de hoy en día, las canciones de cuna e incluso los cantos rituales contienen rastros de esos idiomas muertos. Los científicos ahora creen que nuestro ADN no solo transporta rasgos físicos, sino que da forma al ritmo de la memoria, la forma en que sobreviven las historias en voces incluso después de que las palabras hayan cambiado. Entonces, cuando tarareas una vieja melodía, no entiendes completamente o sigues un ritual sin saber su significado, recuerda esto. Puede ser un eco de una civilización que crees que se había ido. ¿Pero la mayor sorpresa? Este es solo el borde del mapa. ¿Por qué si el lenguaje puede desaparecer y la sangre puede soportar, qué pasa con la identidad misma? En el siguiente segmento, nos sumergimos en cómo cambió el mundo, pero algunas líneas de sangre se negaron a morir. El clima no tiene piedad. Quema campos, seca ríos, congela todo el continente ese. Los reinos se levantan con la lluvia, y se caen cuando los cielos se callen. Hace miles de años, la Tierra desastró desastres que reescribieron la historia. Las edades de hielo se metieron en las costas de los mares. Los desiertos se expandieron como bestias hambrientas. Se borraron poblaciones enteras. Las culturas enteras desaparecieron sin dejar un sonido. Pero algo sobrevivió. Tu ADN. Los genetistas lo llaman el efecto de cuello de botella. Las poblaciones cayeron a una fracción de su tamaño. En un momento, la humanidad puede haberse reducido a solo unos pocos miles de personas. Y, sin embargo, esos pocos llevaban la chispa que encendía el futuro. Imagine esto, mientras las ciudades recurrieron al polvo y a los idiomas ahogados en silencio, un puñado de familias caminaron por tierras duras, llevando consigo un código genético que algún día definiría millones. Esa historia está escrita en sus cromosomas hoy. Pero la supervivencia no fue solo resistencia, fue una transformación. En el caos de la extinción vino algo inesperado,
eventos de mezcla. Las tribus colisionaron, enemigos se casaron, culturas fusionadas en la desesperación. Y cada unión, cada fuego compartido en el frío, reescribió el plan de la identidad humana. Y luego viene el giro principal número 3. Cuando los investigadores mapearon estas antiguas migraciones, descubrieron linajes raros que casi desaparecieron, pero no lo hicieron. En el ADN moderno escondido, se encuentran rastros de líneas de sangre tan antiguas, tan tercas que sobrevivieron a las inundaciones, hambrunas e imperios. Estos no son solo marcadores genéticos, son susurros de un mundo que ya no existe. ¿Pero quiénes eran estas personas? ¿Qué tipo de vidas llevaron? ¿Y cómo sobrevivió su sangre cuando todo lo demás murió? El siguiente segmento responde a esa pregunta y te sacudirá. Porque estos sobrevivientes no eran reyes ni emperadores, eran algo mucho más poderoso. Algunos linajes se niegan a morir. Los imperios se desmoronan, los idiomas desaparecen, las religiones se desvanecen, pero ciertas líneas de sangre luchan como guerreros. No con espadas o ejércitos, sino con persistencia. Estos son los linajes que rastreamos a través del ADN y ADN-MT, los hilos ininterrumpidos pasaron de padre a hijo, madre a niño. A través de guerras, plagas, migraciones, estos marcadores perduraron. Y su historia es nada menos que épica. Imagine a una madre que lleva a su hijo a través de la hambruna, un padre parado contra un ejército invasor. No lo sabían, pero al proteger a sus familias, estaban preservando las historias más antiguas de la humanidad, no escrita en palabras, sino en las células. La ciencia lo llama continuidad genética. Lo llamamos legado. Un archivo vivo que atraviesa tus venas. Cada latido que sientes es un tambor que hace eco de hace miles de años. Y aquí está la verdad emocional, no eres solo tú. Eres el último soldado de una línea de sangre que se negó a rendirse al tiempo. Un sobreviviente de sobrevivientes. ¿Pero el verdadero giro? Todavía no hemos terminado. Porque si estas líneas ininterrumpidas sobrevivieron a todo, ¿qué sucede cuando chocan con otros legados, cuando las civilizaciones se mezclan y reescriben su propio código? La respuesta cambiará todo lo que crees sobre la identidad. Y confía en mí. La historia está a punto de explotar de una manera que nunca imaginaste. La sangre no es solo biología. Es el arquitecto mudo de las civilizaciones. Piense en las cosas que definen la cultura, alimentos, música, arquitectura, tradiciones. Nos encanta creer que son productos de geografía y creatividad solos. Pero, ¿y si te lo dijera, también están codificados en genes? La ciencia moderna revela una verdad sorprendente, a medida que las migraciones propagan líneas de sangre en todos los continentes, no solo llevaban ADN, llevaban ideas. Cuando dos poblaciones se reunieron, no solo se mezclan genéticamente, mezclaron su música, sus especias, sus rituales. Es por eso que encuentras ritmos similares en los tambores africanos y los ritmos del sur de Asia, porque las cocinas mediterráneas y del Medio Oriente comparten sabores en los océanos. Porque los templos y las pirámides hacen eco del mismo genio arquitectónico. Esto no es una coincidencia. Es la cultura de moldeo genético de memoria. Y cuanto más científicos profundicen en los genomas, más claro se vuelve el patrón. La cultura es la huella digital de la fusión de las líneas de sangre. Ahora viene el giro mayor número 4. Cuando los investigadores compararon los mapas genéticos a nivel mundial, encontraron algo impactante. No hay región, ninguna civilización es pura. Ni uno. Cada identidad que conoces, cada nación, cada tribu, es un mosaico de innumerables migraciones. Eso significa que las paredes de nosotros contra ellos siempre han sido una ilusión. Todos somos el producto del mismo gran experimento. La humanidad se mezcla consigo una y otra vez. Entonces, la próxima vez que alguien diga, esta es nuestra cultura, nuestra sangre, intacta por los extraños, recuerda esto, el ADN se ríe de tales afirmaciones. Porque en el sentido más profundo, no hay extraños.
solo la familia que olvidamos. Pero espera, la historia aún no se ha hecho. Porque ahora confrontamos la mayor contradicción de todos. Lo que los libros de historia nos enseñaron, frente a lo que nuestra sangre ha estado gritando todo el tiempo. La próxima verdad romperá tu realidad abierta. Los libros de texto pueden mentir. El ADN no puede. Durante siglos, la historia fue escrita por vencedores, reyes, conquistadores e imperios. Nos dijeron quiénes somos, de dónde venimos y quién pertenece a dónde. Pero el genoma cuenta una historia que nunca quisimos que escucháramos. Ciencia versus narrativa, la batalla es brutal. Tome cualquier mito de identidad, cualquier historia del orgullo cultural, y póngalo bajo el microscopio de la investigación genética. ¿Los resultados? Chocante. ¿Esas líneas de sangre puros? Inexistente. ¿Esas patrias originales? Ilusiones. Cada borde dibujado por la historia se derrite bajo el calor de la evidencia de ADN. Y aquí está el golpe emocional. Todo lo que pensamos nos dio identidad, nombres, idiomas, banderas, fue temporal. La verdadera verdad fluyó en silencio en nuestras venas todo el tiempo. Entonces, ¿quiénes somos? No somos la historia de las personas que dijimos que somos. Somos algo más grande. Un archivo compartido de las pruebas y triunfos de la humanidad, una sola historia escrita en miles de millones de cartas genéticas. Pero prepárate, porque el segmento final no se trata solo de la historia. Se trata de ti. Y lo que descubrirá a continuación, cambiará la forma en que vea su propio reflejo. Todo este tiempo, buscamos en libros, monumentos, mapas, sabiendo, ¿quién soy yo? Pero la respuesta nunca estuvo ahí fuera. Estaba dentro de nosotros. Cada celda de su cuerpo es una biblioteca. Dentro de él se encuentra una historia que comenzó a decenas de miles de años, una historia de migraciones a través de tundras congelados, de amor que cruzó tribus, de supervivencia a través del fuego y la hambruna. Cuando te miras en el espejo, no solo te ves a ti mismo. Ves ecos de personas que construyeron pirámides, navegaron mares desconocidos, lucharon contra las batallas que nadie recuerda. Eres historia caminando, respirando. Su identidad no es un solo hilo, es un mosaico tejido de innumerables vidas. Es por eso que no hay etiqueta, ni borde, ningún libro de texto puede definirte por completo. Porque la verdad es que perteneces a todas partes. Llevas dentro de ti el mapa de la humanidad. Y eso lo cambia todo. Porque significa que la unidad no es un sueño, es nuestra configuración predeterminada. Significa que cada guerra luchada por nosotros contra ellos fue una guerra contra la familia. Entonces la próxima vez que alguien te pregunte, ¿de dónde vienes? Sonríe y diga, de todas partes. Pero aquí está la cosa. Esto todavía es solo la mitad de la verdad. Porque el genoma no solo nos dice de dónde venimos, tiene secretos sobre a dónde vamos. Y en la siguiente historia, nos sumergimos en el futuro escrito en nuestro ADN.